Hola, este es un video para la Universidad de San Francisco de Quito sobre las estructuras básicas que tiene un periodista para publicar sus notas en diferentes medios digitales. La pirámide invertida es un formato tradicional y clásico que, a pesar de que muchos han tratado de desvirtuarlo como un modelo que todavía persiste para los medios digitales, sigue siendo utilizado porque es muy útil, y la razón es que utiliza un esquema que permite ponderar la información más relevante desde el inicio a través de un lead, también conocido como gancho o entradilla. Este es el clímax de la noticia. Por eso es que muchas veces es también conocido como o la desventaja de este esquema es que mata, digamos, el suspenso de la historia, porque cuenta de forma rápida lo que sucede con una historia o con una información. Hay ocasiones en que la esencia de la noticia se encuentra dentro del lead o incluso entre los primeros párrafos de la noticia, pero de todas maneras siempre trata de responder por lo menos a una de las preguntas clásicas del periodista, que es el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, aunque obviamente no responde todas. Para eso está el cuerpo de la noticia, y cómo coloca el resto de la información según prioridad de importancia, según criterios informativos, según peso noticioso que puede dar a conocer el lector lo que sucede en una situación en especial. Lo que les voy a mostrar a continuación son varias noticias que se publicaron a propósito de un evento lamentable que sucedió en Ecuador el 16 de abril. Es un terremoto de magnitud de 7.8 grados, y los diarios nacionales e internacionales utilizaron algunos de los formatos que voy a exponer a continuación y redactan lo que sucedió en ese momento. Por ejemplo, una de las primeras noticias, especialmente cuando no había mucha información oficial disponible, es pirámide invertida. Y son noticias rápidas o notas secas sobre el tema. Por ejemplo, esta dice así: los Pedernales está devastado y en escombros. Este es el titular. El IDE o el párrafo introductorio dice: la gente deambula, llora desesperada y de dolor pide ayuda. Son los sobrevivientes del cantón Pedernales, en la provincia de Manabí, que buscan a sus familiares debajo de los escombros. Este es un párrafo de un lead suave, un párrafo descriptivo que da lugar al nutgraph, que está en esta ocasión en el tercer párrafo, y dice: es desalentador, solo hay destrozos de una casa, de tanta casa y edificios caídos, casi nada queda en pie. Por ejemplo, el Hotel Royal de 5 pisos estaba lleno con turistas. No se sabe cuántas personas, pero los que sobrevivieron hablan de 30 a 50 personas. No se sabe nada de ellas. Los eventos que siguen a continuación tal vez tienen un poco menos de peso noticioso, y termina con este párrafo: en el camino a la vía Pedernales presentaba algunos daños, pero lo más grave se vive en Pedernales, uno de los destinos turísticos del norte de Manabí más cercanos a Quito. Esta es información que de alguna forma no tiene información dura, información que debería ir al lead, por eso es que está en último lugar. Pero lo importante de la pirámide invertida es que la persona que lee puede solamente leer hasta los 3 primeros párrafos y ya tiene una idea de lo que sucede en Pedernales, no así con otros esquemas que requieren otros formatos. Pero hay algunas variaciones de la pirámide invertida en sí. Este, por ejemplo, es un ejemplo que tiene el ítem del cuerpo, y aquí al final incluye un párrafo que sí tiene un poco de información dura. Por ejemplo, el sentimiento en los habitantes es de temor ante posibles saqueos, dado que hay mucha gente desesperada por conseguir víveres y el comercio es nulo. Aporta con más datos adicional de contexto, como que Pedernales está cerca de Quito, que fue la noticia anterior. Aquí da una información que seguro se va a convertir en una noticia específica sobre los saqueos que estaban y que están sucediendo a veces en las zonas afectadas por el desastre del terremoto. Esta es otra variación, y esta es una noticia publicada por el diario El Telégrafo, que tiene la modalidad de destacar el nutgraph o la parte más importante de la noticia a través de un párrafo en azul. Y este, como ustedes pueden observar, está en el penúltimo párrafo. La variación es evidente porque normalmente los nutgraphs solamente están hasta el tercer párrafo del cuerpo de la noticia, y no es en este caso así. ¿Por qué? Pues en este caso me parece obedece a una lógica editorial. El diario El Telégrafo es oficialista y publicó esta noticia al igual que otros diarios privados publicaron sobre lo mismo, que mientras que otros diarios independientes publicaron que la cifra del desempleo aumentó, que fuera además una cifra oficial por el propio INEC. En cambio, el diario El Telégrafo destacó la labor del INEC
destacó otras cifras estadísticas y colocó, sin embargo, la cifra del desempleo destacada porque evidentemente es la más relevante y sin embargo lo coloca al final. Pero fuera de esta política editorial del diario, también tiene un esquema de pirámide invertida porque coloca los hechos noticiosos en orden de trascendencia con un peso informativo. Vamos a analizar otras variaciones, otros formatos que puede también utilizar el periodista. Este, por ejemplo, es de Equal Facts y se conoce así porque hay ocasiones en que la información o el hecho en sí no permiten que el periodista pueda clasificar un hecho más importante que el otro, sino que todos los hechos compiten entre sí. ¿Cómo puede entonces un periodista redactarlo? De pirámide invertida, es decir, que lo que tiene menos datos o menos información se coloca al final. No siempre es necesario hacer eso. Este esquema nos permite tener el lead y luego tener el hecho 1, 2 y 3 todos relacionados entre sí, pero colocados según un orden distinto, no en cuanto a importancia, pero sí en cuanto a otras lógicas, como por ejemplo la cronología de cómo sucedieron los hechos, o también incluso en la forma en la que el protagonista o los protagonistas de la noticia cuentan los hechos. Vamos a ver un ejemplo. Esto sucede mucho, por ejemplo, en los reportajes y noticias más abundantes. Esta es una noticia publicada por el diario de la BBC, que es un diario europeo. Esta es la versión en español de un diario que se publica en el Reino Unido y dice, por ejemplo, el terremoto de magnitud 7.8 en la zona costera de Ecuador deja más de 600 muertos. El primer párrafo habla de esto y si ustedes escogen cualquiera de los párrafos intermedios, por ejemplo, el presidente Rafael Correa interrumpió su viaje a Europa y ya está de regreso en el país, señaló que es la mayor tragedia de los últimos 67 años. Ustedes cojan otro, por ejemplo, las autoridades también declararon una situación de emergencia en las provincias de Santa Elena, Manabí, Esmeraldas, Guayas. Más de 10.000 soldados y unos 4.600 policías fueron desplegados para asistir a las labores de rescate y garantizar el orden. Es decir, si ustedes cogen cualquiera de los párrafos intermedios, se dan cuenta que todos tienen información dura e incluso el final. Según la Fiscalía General de la República, al menos en Pedernales, 6 de los cadáveres recuperados son de ciudadanos extranjeros. Y si ustedes analizan conmigo rápidamente esta otra información, tiene que ver con el Zika, que como ustedes saben se ha transformado en un problema grave en algunos de los países de Sudamérica. En el caso de Ecuador, cita, por ejemplo, 92 casos de Zika en el ID, 7 de ellos en embarazadas, 140 sospechosos de contagio según un informe del Ministerio de Salud. Cojan otro párrafo, por ejemplo, o esta frase: los 92 contagiados provienen de 12 de las 24 provincias del país. Otra información más abajo: del total de contagiados, 72 son autóctonos y 20 importados. Todos los elementos noticiosos aquí tienen importancia, incluso al final, cuando habla de que se relaciona el Zika con los casos de microcefalia y síndrome neurológico de Guillain-Barré. Este es un esquema entonces que nos sirve para ejemplificar datos relevantes que compiten entre sí, pero hay algunas variaciones como este de bloques. Hay un hecho 1, hay un hecho 2, hay un hecho 3, todos son importantes, puede ser que todos compitan entre sí, se conectan entre los párrafos a través de transiciones que se pueden utilizar en la redacción, pero la diferencia con el esquema anterior es que hay ocasiones en que la noticia es tan amplia que permite que el lector pueda entenderlo a través de una noticia dividida por subtemas. Por ejemplo, esto está hablando acerca de la acusación que enfrenta la actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en el Congreso de Brasil. No es corrupción, habla del impeachment. Entonces comienza a explicar esta noticia con un lead y si ustedes se fijan, tiene algunos subtítulos. La denuncia habla de algunos personajes que explican este tema, la defensa y otras fuentes informativas, el informe, juego abierto. O sea, si ustedes se dan cuenta, en esta noticia tiene varios subtemas, además muchas fuentes noticiosas, otros diarios, otros entrevistados, por lo que hace que esta noticia necesite que esté dividida por bloques temáticos dentro de un tema mayor que en el caso que le mostré fue la denuncia a la presidenta de Brasil. Ahora vamos a ver unos esquemas que son un poco distintos. Por ejemplo, este lead que tiene la estructura de la historia, el hecho noticioso, pero el cierre tiene la característica que sí tiene que ver con el lead.
Esto muchas veces es típico de los reportajes y con el afán de que la persona que lee, el lector, tenga una sola idea clara en su mente de lo que acaba de leer. Vamos a ver este ejemplo publicado por el diario El Comercio, que habla sobre, esta noticia, por ejemplo, se refiere a los Panama Papers. Son una serie de informaciones que se publicaron en diarios de todo el mundo, una investigación global por una asociación internacional de periodistas, y esta, por ejemplo, se refiere a que Estados Unidos propone un plan para forzar la revelación de la identidad de los propietarios reales de compañías offshore creadas en su territorio. Al final, dice, reunidos en Washington, los ministros de finanzas del G20 propusieron obtener los medios para levantar el velo sobre los verdaderos dueños de las compañías offshore y redactar una lista de paraísos fiscales que no cooperen. Como ustedes pueden ver, dice también lo que dice el lead, pero de otra manera y con más información. Esta es la característica de las historias con cierre. Ahora, este de cronología es en un formato, el formato rey del periodismo, porque es utilizado, por ejemplo, especialmente para las crónicas deportivas, para los espectáculos como conciertos, los shows artísticos, porque empieza con un lead, luego con eventos en secuencia y también con datos adicionales. Esta es la forma en cómo termina la noticia y que no tienen a veces que ver con los eventos de secuencia que acaba de contar. Por ejemplo, esta es una crónica deportiva contada por el diario el Universo. Habla de un encuentro de un partido de fútbol. Como ustedes saben, no es solamente relevante decir quién ganó, sino cómo sucedió el partido. Habla sobre el resultado del encuentro en el lead y luego minuto a minuto qué es lo que pasó, cuáles fueron los jugadores más relevantes, alguna declaración por parte de los jugadores, y este es el párrafo que termina la noticia. Los ecuatorianos se enfrentarán a Goiás de Brasil, que en duelo de clubes de ese país eliminó al Fluminense. Es una información de contexto, no tiene que ver con los eventos en secuencia anteriores, y esta información no es, no la considero como cierre, porque es información que otros diarios la colocan en otras partes del diario, es decir, los resultados de los otros partidos, pero de todas maneras lo que significa aquí, lo que es relevante aquí es mostrar que la secuencia de los eventos es cronológico y el cierre puede ser o no que tenga que ver con el lead. Aquí están otros ejemplos para que ustedes lo puedan analizar luego. Y ahora vamos con otro esquema que es una historia de suspenso. Como ustedes pueden ver, esta realmente ni siquiera es una pirámide invertida. Es una pirámide común, pero es noticiosa, porque tiene un lead, tiene un desarrollo y tiene un clímax que permite al lector abrazarse de todos los elementos noticiosos que se van contando casi hasta el final para terminar con una conclusión que como si se tratara de un regalo, como algo que es el lazo del regalo, como un final perfecto para un análisis. Y es por esto que muchas veces este tipo de informaciones las escriben los editores que tienen mucha experiencia en redacción periodística. En el caso de este portal, se llama Cuatro Pelagatos, se ha vuelto muy viral porque hacen análisis, si se quiere, más bien crítica política al gobierno de Ecuador. Tiene un lead y luego tiene eventos, por ejemplo, de drama o de suspenso, si se quiere, por ejemplo, con estos documentos linkeados que permiten tener directo acceso a la información pública de los gastos millonarios sobre adoctrinamiento político, las cifras que gasta el gobierno en este tema, y al final termina con una reflexión. Es evidente que quienes manejan los dineros públicos no solo no han tenido mayor empacho en gastarlos a manos llenas y para adoctrinar a la gente, lo que es peor. Este no es muy común en noticias o notas secas o reportajes, pero sí en análisis político de sátira o humor. Los dos últimos esquemas son también utilizados en diarios digitales, por ejemplo este de Reloj de Arena, porque voy a irme directamente al ejemplo para explicarlo. Necesitan, por ejemplo, tener esta es una noticia también respecto a los Panama Papers, es un lead de sumario, un lead extenso que habla sobre la necesidad de que este consorcio de periodistas declare sobre una crítica que había recibido por parte del gobierno de Ecuador de que no habían dado a conocer todos los nombres de los implicados en los Panama Papers. Empieza con el lead entonces, desarrolla la información y luego, obviamente ustedes ven, es del estilo, hay unos subtemas aquí, pero luego se rompe, si se quiere, la pirámide invertida cuando da paso a unas declaraciones específicas sobre el trabajo periodístico detrás de la publicación de los Panama Papers. Es así como empieza el titular: la investigación no ha concluido. Y el párrafo que dice aquí la vicedirectora de la Corporación de Periodistas señaló que sus colegas aún están analizando los documentos y están trabajando en sus historias, por lo que dio tranquilidad. Es decir, no es un lead propiamente, pero es una información que el diario considera importante para comprender la naturaleza de investigación detrás de esta publicación en los medios.
Esta es la característica del reloj de arena y la copa tiene una pirámide invertida y una característica específica de este esquema es que tiene luego eventos que se rigen mucho a la cronología para luego terminar con un cierre relevante para el libro. Por ejemplo, esta es una noticia publicada por el diario La BBC, habla sobre los emojis, empieza con un lead, una noticia que termina aquí. Después explica los emojis en los diferentes países, sus años de origen, los diferentes significados y terminan con una pregunta relevante con el id. Después de leer esto, utilizará los emojis con su verdadero significado. Bueno, los ejemplos para que ustedes los exploren estarán en la presentación. Espero que les quede claro qué tipo de herramientas tiene el periodista para poder redactar